personas se irán incorporando. Hipócrita, ¿no? Es, Ay, perdón, es que este, estoy en la Biblia con una... ok. Ay, perdón, es que estoy en la Biblia con una amiga y se prendió mi micrófono. Una disculpa. Es un gusto para mí, me toca hacer, pues, digamos, estoy a cargo del último módulo de esta cátedra sobre la confianza. Y vamos a tener entonces dos sesiones ya más centradas más como en la dimensión un poco política, digamos, asociados a los problemas de la confianza. Eh, en relación a los materiales, yo dejé solamente, digamos, como para la sesión de hoy, tres textos que consideré que eran como tres de los textos quizás como principales, pero sobre todo porque eran textos que no estaban, que no se habían trabajado en sesiones previas. Uno era de Ofe, otro era de Warren y otro es otro texto al que voy a hacer mucha referencia durante la presentación hoy, que es de Ulman Margal. Eh, Voy a dejar después, digamos, esos son textos que van a ser como base un poco tanto para lo que voy a presentar hoy como para lo que vamos a estar discutiendo también la próxima semana. Y voy a dejar después ya otros textos complementarios, digamos, eh, sobre todo para que, digamos, para quienes estén interesados puedan revisarlos con relación a algunas cosas, digamos, como algunos puntos más específicos de la discusión, ¿no? Eh, Bien, titulé, digamos, este módulo o este par de sesiones un poco como repensando el rol de la confianza y de la desconfianza en política y, digamos, va a haber, digamos, hacia toda la sesión que vamos a tener la próxima semana, me va a interesar un poco como que pensemos qué se está entendiendo por esto que llamamos crisis de confianza, de la que se habla mucho ahora, y un poco, digamos, como mi propuesta es entenderla de la confianza y de la confianza que estamos viendo y la discusión de la posverdad, donde el tema, digamos, de la confianza es tan central. ¿Me dicen si hay algún tema de problema de conexión o algo así? Porque me acaba de salir aquí un mensajito No en... así muy levemente unas palabras, pero luego continúa bien, Oh, Jessica. ok, me salió un mensajito de conexión inestable. Esperemos que todo funcione bien. Bien, con relación un poco a cómo se va a estructurar el módulo, voy a empezar con algo que va a ser seguramente va a sonar como muy repetitivo, probablemente ya tiene que ver con muchas de las cosas que se han discutido a lo largo de las sesiones previas, que tiene que ver con el fenómeno de la confianza, cómo entender la confianza, por qué necesitamos confiar básicamente. Y aquí, digamos, en esta primera parte todavía me voy a centrar sobre todo en la confianza entendida en el marco, digamos, de las relaciones interpersonales. Eh, Me interesa destacar la relación entre confianza y desconfianza, su dimensión epistémica, normativa y también emocional. La confianza como una forma de reducir complejidad y de hacer manejable la incertidumbre, y después también un poco estas resistencias que también tenemos a revisar en quienes confiamos, ¿no? Digamos, hoy vamos a estar hablando de esto y la segunda parte, que creo que también podremos estarla cubriendo el día de hoy, tiene que ver ya sí un poco con la confianza ya en el contexto, digamos, de la vida democrática, ¿no? Y allí un poco parto de analizar lo que de Warren denomina este carácter paradójico de la confianza en democracia o las tensiones de alguna manera que existen, en tanto que la importancia, por un lado, pues es fundamental para la vida democrática, es un mecanismo de coordinación social fundamental, eh, digamos, pero a su vez es necesario, digamos, una suerte como de institucionalización de la desconfianza hacia, sobre todo, por ejemplo, hacia los gobernantes o hacia los representantes, un poco como ha sido ya recogido, digamos, en la tradición liberal,
¿Y esto por qué? Esto porque, como, digamos, como ya se ha visto en otros módulos, pues confiar siempre supone dar un poder al otro y exponerse como vulnerable, ¿no? Este, y digamos, la tercera gran sección, de alguna manera, que planeo que vamos a estar discutiendo en estos 2 días, tiene que ver con entonces sí tratar de pensar estas dinámicas de confianza y de desconfianza en nuestro momento actual, en nuestra coyuntura política, ¿no? Y por eso hablaba yo de repensar esta crisis de confianza de la que tanto se habla. Allí me interesará un poco, digamos, plantear que lo que estamos viendo en buena medida con la emergencia de los populismos es una suerte como de repersonalización de la confianza, y a su vez en la polarización política existe una forma de confianza que tiene que ver con una constitución de una confianza más bien como de in-group y una desconfianza hacia quienes son los miembros, los quienes no son miembros del grupo, el out-group. Un poco también como en los desafíos asociados a todo lo que es la discusión acerca de la posverdad y todo lo que tiene que ver con la existencia de fake news, hay una dimensión que tiene que ver con cómo nuestras vulnerabilidades cognitivas son explotadas. Y por último también un poco están nuestras resistencias, digamos, de algunas veces a revisar nuestra confianza y digamos digamos, como a reconocer que nuestra confianza puede haber sido también traicionada en política, ¿no? Eso es un poco como el mapa de lo que quisiera que cubriéramos, digamos, en estas sesiones. Bien. Bien, pues, comienzo con lo que creo yo que debe ser el punto de partida, ya se ha hablado sé, en otras sesiones, pero bueno, para mí es importante igual, digamos, empezar como de estos elementos muy básicos de la confianza para poder construir, digamos, hacia las complejidades que después vamos a estar hablando acerca de la confianza más en el ámbito social y a nivel, digamos, de nuestra vida política, ¿no? Entonces, digamos, el punto de partida es que confiar siempre supone ponernos en una posición de vulnerabilidad y supone entonces otorgar este poder discrecional, ¿verdad? A esa otra persona en quien confiamos, ¿no? Supone siempre confiar, asumir el riesgo de que aquellas personas en quienes estamos confiando, perdón, nos decepcionen, nos hieran o nos traicionen. Y uno podría decir entonces, bueno, por qué confiamos? Es decir, por qué esta suerte como de vulnerabilidad elegida? Es decir, ¿por qué ponernos en esta suerte como de exposición frente a otros si sabemos que siempre es riesgoso? Eh, Creo yo que una de las cosas que el análisis de la confianza de alguna manera como que pone de manifiesto es que somos seres interdependientes y que es necesario de alguna manera confiar. ¿Por qué es necesario confiar? Bueno, porque no podemos hacerlo todos solos y no podemos, digamos, protegernos de todo lo que supone de alguna manera un riesgo para nosotros. Precisamente porque no podemos hacer esto, entonces necesitamos, pues ciertamente, depositar nuestra confianza en algunas personas, ¿no? De tal manera que para mí un gran punto de partida es esta idea de cómo es necesario confiar, que hay una suerte como de imposibilidad de no confiar del todo, y que eso es lo que explica por qué la confianza de alguna manera es un fenómeno tan ubicuo, digamos, en nuestras vidas, en donde, digamos, es central en nuestras relaciones personales más íntimas, de amistades, de familia, de pareja. Es fundamental también para un conjunto de interacciones sociales, es decir, es fundamental para prácticamente, digamos, cantidad de interacciones que tenemos en el día a día, en donde muchas veces prácticamente pues, ni nos damos cuenta, digamos, de cómo la confianza está implicada allí. Aquí ya en la cátedra, digamos, hemos analizado como muchas de estas situaciones, todo lo que supone, por ejemplo, ir al doctor, depositar la confianza en él, pero para otras actividades como trabajar con otros, contratar a alguien para que haga un arreglo en la casa, incluso caminar en la calle, conducir un carro, siempre supone una exposición a otros en la que de alguna manera, pues, digamos, tenemos una expectativa de que el otro no nos va a hacer daño, ¿no? Eh, pero la confianza, más allá, digamos, de esos ámbitos, también juega un rol central en nuestra vida política, ¿no? Ahora bien, esto también ya lo hemos, digamos, se ha visto, cómo confiar viene claramente en grados.
y que claramente no confiamos en todos de la misma manera ni respecto de las mismas cosas. Sí. De modo que en la confianza, pues se juegan entonces nuestras expectativas con relación a los otros, y nuestras expectativas tanto con relación a la intención que tiene el otro para con nosotros, como nuestras expectativas con relación a cuán competente es esa otra persona para realizar, digamos, aquello que confiamos, digamos, y esta doble, digamos, condición o relación, digamos, con relación a la intención del otro y a la competencia, pues ya también es bastante conocida por ustedes, se ha conversado, está en el texto de Bayer, etcétera, ¿no? Y es por ello que también muchos autores hablan pues, de esta estructura triádica en la que también se ha hablado mucho. Ya también se ha dicho que no todos necesariamente coinciden en que tiene que ser triádica en este sentido de que A confía en B acerca de C, es decir, para algo específico, que hay algunas relaciones en donde de pronto la relación se puede concebir más bien de un modo como diádico, etcétera. Ahora bien, precisamente, digamos, y este es un punto que tiene que ver ya con la relación, cómo entendemos esa relación entre confianza y desconfianza. Precisamente porque la confianza involucra grados, podemos pensar, la verdad, como una suerte de escala que está entre estos dos extremos. Y aquí, digamos, en esta parte estoy siguiendo precisamente el texto de Ulmer Margalli, que es uno de los textos que están allí, digamos, en las lecturas del módulo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un espectro, podemos, digamos, pensar que en un extremo está lo que tiene que ver con la total confianza, en el otro extremo está la total desconfianza, eh, y siguiendo también a Wilmer Margalli, pues uno puede decir que confiar plenamente en alguien con respecto a algo parece requerir de alguna manera razones para creer que la otra persona pues va a buscar promover nuestro interés o bienestar, que además lo está haciendo por la razón correcta, es decir, porque se trata específicamente, digamos, de nuestro bienestar y no por otras razones, digamos, más contingentes, como que, por ejemplo, sus intereses en este momento coinciden con los nuestros, y que la persona tiene además la competencia requerida para que en ese ámbito que le estamos confiando promover, digamos, nuestro interés. Pero esto es un poco, digamos, podríamos pensar como esas condiciones para confiar plenamente en alguien con respecto a algo, ¿no? Claramente podemos todavía confiar, aunque en un menor grado, puede ser si se debilita esa condición de competencia, a lo mejor no pensamos a la persona tan competente, o incluso si pensamos que la otra persona precisamente va a promover nuestro bienestar o nuestro interés, pero por alguna otra razón o motivo, ¿no? Bueno, porque se siente obligada de alguna manera, porque por compromiso, o ahí sí porque coinciden nuestros intereses, este, pero de alguna manera lo que es una condición, digamos, como necesaria para confiar en la otra persona es sí pensar que la otra persona va a promover nuestro interés o bienestar, en cierto sentido, pues, que no va a utilizar su agencia para hacernos daño. Por el otro lado, pues la desconfianza también requiere de razones. Desconfiar activamente, es decir, pensar que el otro es no confiable, pensamos que el otro es no confiable, cuando tenemos razones para creer que las intenciones de la otra persona hacia nosotros no son buenas, y o también cuando lo juzgamos incompetente, ¿no? Ahora, un punto central que con relación a las relaciones entre confianza y desconfianza, ¿verdad? Es que va a haber un espacio que Ulman Margalli llama como de un agnosticismo con relación a si confiamos o no en alguien. Esto quiere decir, y esto, digamos, ella lo pone en términos de las relaciones entre confianza y confianza, en que si bien ambas son mutuamente excluyentes, porque no podemos al mismo tiempo confiar y desconfiar de una misma persona con respecto a la misma cosa, con respecto al mismo asunto, no son mutuamente exhaustivas. Lo que sí es posible entonces es este espacio que ella llama de agnosticismo, en donde es posible que no, digamos, que de alguna manera no tengamos razones o razones suficientes ni para confiar ni para desconfiar de alguien. Por eso Ulmer Margalli está un poco en la última cita, allí dice confianza y desconfianza se niegan la una a la otra, pero no se complementan. Y otra forma que ella tiene, digamos, como de explicar estas relaciones es que entonces existe una asimetría entre no confiar y no desconfiar. Es decir,
Decir, por ejemplo, que no confío en ti, un poco no confiar, y aquí lo podemos ver un poco digamos, con estas líneas, digamos, estos segmentos, estas líneas que están aquí. Decir que no confío en ti puede significar tanto que desconfío activamente, que es lo que corresponde, digamos, como a este segmento de la desconfianza activa, como puede implicar también que no tengo razones ni para confiar ni para desconfiar, digamos, que estoy aquí en este tramo. Em, y un punto importante es que de alguna manera este tramo, uno podría decir, del agnosticismo, con relación a si confiamos o no, no es excepcional, sino que es bastante común y va a ser bastante común, digamos, es particularmente relevante, uno podría decir, en nuestra vida política, que tiene que ver, digamos, con nuestra orientación y nuestras expectativas hacia otros que no conocemos, digamos, personalmente, hacia otros, precisamente que porque no conocemos no tenemos, digamos, ninguna razón clara ni para confiar ni para desconfiar, ¿no? Eh, pero el punto que hace Ulman Margali con relación a esto es que en nuestra vida práctica, precisamente por esta simetría, a menudo tenemos que decidir con información insuficiente cómo hemos de actuar, ¿no? Y entonces dice, o sea, el punto central es que en este ámbito en el que de pronto todavía no está claro si confiamos o desconfiamos, aún así no podemos, digamos, como suspender la acción, sino que en nuestra vida práctica de alguna manera tenemos que decidir con esa información insuficiente qué hemos de hacer, cómo hemos de actuar. Y entonces aquí es donde ella señala que se requiere de una presunción que puede entenderse, ¿verdad?, como una disposición u orientación a la confianza o a la desconfianza. Ahora bien, ¿de qué va a depender esta presunción? Esta presunción, digamos, depende de varios factores. Uno de ellos es contextual, ¿no? Es decir, hay contextos que favorecen la confianza o la desconfianza. Hay contextos, uno puede decir, por ejemplo, cuando están en juego cosas económicas, muy probablemente entonces se favorece una presunción de desconfianza del otro. Mientras que va a haber otros contextos que favorecen probablemente una presunción de confianza, como cuando, por ejemplo, confiamos en alguien que pertenece, digamos, a nuestra comunidad o que, digamos, es amigo de nuestros amigos, no lo conocemos bien, pero de todas maneras, esas relaciones, digamos, permiten que haya como una presunción, digamos, de confianza. Más allá del contexto, otro de los elementos que también, digamos, como eh, es importante al momento de hacia dónde nos inclinamos y por eso esta idea, digamos, un poco como de la balanza, si nos inclinamos más bien hacia la confianza o a la desconfianza, allí donde no hay, digamos, hay información imperfecta, por decirlo de alguna manera, no tenemos razones contundentes ni para uno ni para el otro, va a depender también un poco pues de las consecuencias de lo que esté en juego, qué tan importante, significativo sea lo que esté en juego. Mientras más significativas sean las consecuencias, pues más se va a justificar de alguna manera la tendencia a desconfiar, porque pues mayor, digamos, mayor es el riesgo, ¿no? Mayores serían los daños de alguna manera en caso de equivocarse. Y por el otro lado también tiene que ver con lo que son las disposiciones personales, digamos, de la gente, ¿no? El carácter, digamos, de la persona que puede tener de alguna manera inclinarse más a confiar o a desconfiar. De alguna manera, entonces, digamos, cuando tenemos esta presunción de confianza, yo creo que podríamos hablar de un decidir confiar, ¿no? ¿Por qué un decidir confiar? Porque optamos por ponernos en esta posición de vulnerabilidad frente al otro, incluso si no tenemos buenas razones o mayor evidencia para confiar en esa persona, ¿no? Y de alguna manera, creo que otro término que recoge esto es la idea de arriesgar la confianza. Actuar como si de alguna manera se tuviera claras razones para confiar, pero a pesar de que no sea así, pues de alguna manera igual uno se está exponiendo, digamos, a la posibilidad de ser afectados negativamente por el otro. En estos casos, pues si presuponemos que el otro no tiene mala voluntad, o digamos en general nuestra expectativa es que el otro no tiene mala voluntad y una competencia, o al menos una competencia mínima para esta colaboración. Bien, el punto que yo quiero hacer aquí es que, digamos, a pesar, digamos, de este
segmento, de este espacio, digamos, inicialmente de agnosticismo, de alguna manera, al decidir confiar o arriesgar confiar, ya nos estamos confiando a esa persona, al menos en un sentido específico, incluso si inicialmente no había razones suficientes para ello. Y este es un tema de, digamos, es un problema de racionalidad práctica, porque por lo que yo señalaba antes, ¿no? Lo que es determinante aquí es que de alguna manera no podemos no actuar. Eh, digamos, en ausencia de mayor información, es necesario de alguna manera pues, inclinarnos hacia una presunción de confianza o de desconfianza. Ahora bien, pasamos, digamos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? No sé. No. Ok, bien. Aquí, bueno, como ya nos decía la profesora Rocío, la confianza es un tipo de actitud compleja, ¿no? Es decir, involucra un conjunto, digamos, de actitudes o de dimensiones. Y por un lado, entonces, quizás lo que resulte más claro ver es este componente, uno podría decir, epistémico, que tiene que ver con las creencias o las percepciones que orientan de alguna manera nuestras expectativas de los otros. Eh, eh, Esto, digamos, si creemos que el otro de alguna manera tiene buena voluntad hacia nosotros, si cree, las creencias o percepciones que tenemos con relación a su competencia. Pero más allá de eso, tiene también una dimensión normativa, porque al confiar tenemos la expectativa de que el otro no va a explotar la vulnerabilidad, digamos, esa exposición de alguna manera que supone la confianza. Es decir, tenemos la expectativa normativa de que el otro no se va a aprovechar de nuestra confianza, sino más bien que la va a retribuir con un comportamiento cooperativo. Y es precisamente por esta expectativa de reciprocidad en la que, por lo que confiar en condiciones en las que todavía no había razones suficientes para hacerlo, lo que llamamos hace un rato como arriesgar confiar, puede ser efectivamente una forma de favorecer la cooperación. Es decir, la relación de confianza puede establecerse e irse, digamos, estabilizando precisamente en la medida en que esa expectativa de reciprocidad, de que el otro no explote esa vulnerabilidad, efectivamente se confirma y entonces pues pasamos a tener, digamos, más razones para confiar y para seguir confiando, ¿no? En esta suerte como de relación dinámica. Em, y tiene también entonces la confianza una dimensión emocional que entiendo yo que está fundamentalmente asociada al hecho de nuestra vulnerabilidad. En el hecho de que siempre en la confianza o en la desconfianza reconocemos la capacidad del otro de hacernos daño. De allí que entonces nuestras expectativas con relación al otro siempre tengan ese componente, digamos, un componente de miedo en el caso de la desconfianza, es decir, la desconfianza pues es el miedo a que el otro me haga daño, que tenga mala voluntad hacia mí, etcétera, o la esperanza, por otro lado, de que el otro, por ejemplo, pueda efectivamente, digamos, actuar, digamos, con reciprocidad y ayudar, digamos, a un comportamiento cooperativo, ¿no? Este elemento, digamos, de esperanza, pues creo que ya también lo habían visto, sobre todo en la clase con el profesor Marín, ¿no? Ahora bien, ¿esto qué implica? Pues esto implica entonces que nuestras expectativas del otro no son solo epistémicas, o sea, las expectativas que se juegan en la confianza no se trata solamente de calcular el riesgo en el que incurrimos al confiar, dada la evidencia que tenemos, sino que también está esta dimensión afectiva, volitiva y moral, que van a ser más importantes claramente dependiendo del tipo de relación que se trate. Y aquí, digamos, voy a estar con esta dimensión un poco más emocional o afectiva, digamos, de la confianza, las referencias digamos, que van a estar a lo largo de la presentación son textos que ya se han comentado en otras clases, el de Karen Jones, que entiendo que se comentó, digamos, desde el primer módulo y de hecho lo tienen allí, y el otro es un texto también de Facundo García, que también lo tienen, digamos, disponible desde el primer módulo que, que tuvieron. Esos no los incorporé precisamente por eso, porque eran textos que ya
digamos que primero ya los tienen y segundo que ya en buena medida también se han ido como conversando. Ahora bien, la confianza en esta parte, digamos, en esta dimensión que tiene que ver con nuestra racionalidad práctica, también es importante entenderla como una forma de hacer manejable el riesgo y la incertidumbre. Y aquí, digamos, la referencia un poco que se vuelve central es la de Luhmann, que tiene este texto que se llama Trust and Power, si no me equivoco, en donde habla, o él, digamos, propone entender la confianza como una suerte de dispositivo que nos ayuda a reducir complejidad en entornos donde no podemos prever todas las consecuencias, no podemos prever todas las contingencias. Entonces, ¿qué implica? Confiar de alguna manera es una forma que nos sirve entonces para hacer manejable el riesgo en un mundo, digamos, de muchísima información y de muchísima incertidumbre. En donde confiar, claro, nunca supone eliminar el riesgo, porque como lo hemos venido diciendo, confiar siempre supone un riesgo, pero sí implica reconocer que, pues, que no todos los riesgos son iguales. Por eso podemos confiar digamos, en algunas personas para algo y en otras no, ¿no? Y confiar se hace necesario precisamente porque no nos es posible vivir en permanente alerta frente a todo lo que representa incertidumbre y riesgo en nuestras vidas. Y yo creo que esto también es otro, digamos, otro elemento fundamental, ¿no? O sea, necesitamos confiar precisamente como esa forma de alguna manera de, pues, hacer manejable eso, el riesgo y la incertidumbre, porque no podemos estar permanentemente alerta frente a todo lo que supone una potencial, digamos, como amenaza o todo lo que supone incertidumbre, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Y necesitamos confiar además para hacer entonces posible la cooperación que amplía nuestro espacio de acción, que de otra manera sería extremadamente limitado. Es decir, si hacemos el ejercicio de tratar de imaginar qué es lo que nosotros podríamos hacer por nosotros mismos digamos, sin cooperación, sin confiar en nadie, pues nos damos cuenta que realmente es extremadamente limitado lo que se podría hacer. La confianza que hace posible la cooperación es lo que amplía, digamos, nuestro espacio de acción. Y es por ello que entonces una presunción generalizada de desconfianza, digamos, no está claro que sea preferible, ¿no? O sea, una presunción generalizada de desconfianza acarrea también costos, acarrea el costo de no cooperar y, digamos, son costos realmente muy altos, ¿no? Por eso dice Wilmer Margali, ¿no? De esta presunción generalizada de desconfianza no queda para nada claro que sea mejor o preferible, aun cuando a veces uno podría pensar, bueno, digamos, en condiciones en las cuales todavía no tengo razones claras o suficientes para confiar, pues sería preferible desconfiar. Y un poco eso es lo que esto está, digamos, como rebatiendo, ¿no? Dado que es tanto el ámbito en el que todavía tenemos estas condiciones, digamos, de incertidumbre. Este, bien, de modo que, siguiendo un poco lo mismo que veníamos señalando en la lámina anterior, la confianza puede entonces ser entendida como una forma de lidiar con un mundo, digamos, que nos abruma en términos de la información que constantemente nos da y de las demandas que permanentemente nos hace, porque tenemos que estar constantemente tomando decisiones en este mundo cargado, digamos, de incertidumbre para nosotros, ¿no? Ante la necesidad de actuar sin información o sin razones suficientes, se hace entonces necesario asumir estas presunciones de confianza o de desconfianza a la que ya señalaba hace un momento. Este, y dado también, digamos, está por un lado digamos, la complejidad del mundo que habitamos, como está aquí un poco en estos cuadritos que yo puse aquí a un lado, como para tratar de hacerlo lo más gráfico, digamos, y sintético posible. Está la complejidad del mundo que habitamos y, digamos, está el hecho de que somos seres cognitivamente limitados, es decir, tenemos limitaciones cognitivas muy claras en términos de atención, a qué podemos prestarle atención, de qué tiempo disponemos, del conocimiento que disponemos. Es decir, todos estos son recursos limitados que a pesar de esas limitaciones debemos estar constantemente, digamos, tomando decisiones con relación a pues, qué riesgos tomar y cuándo nos parece más razonable confiar o desconfiar, ¿no? De modo que, y esto, digamos, este es otro punto que a mí me parece, digamos, también importante, es esta idea entonces de que ciertamente entonces nuestras presunciones de confianza o de desconfianza
pueden revisarse cuando tenemos nueva información. Ciertamente son revisables, ¿no? El hecho de si la confianza que depositamos en alguien, por ejemplo, es justificada o no. Pero me parece que no es tan cierto que podamos estar constantemente, digamos que nuestras decisiones de confianza, de alguna manera, nuestras inclinaciones a confiar en alguien, puedan estar constantemente bajo revisión. Porque si estuvieran constantemente bajo revisión, entonces no servirían precisamente para, en buena medida, lo que necesitamos que la confianza haga, que es, de alguna manera, hacer manejable la incertidumbre y el riesgo. O sea, nos sirve también para liberar parte de nuestros limitados recursos cognitivos para, digamos, para otras tantas tareas. Pero si estamos permanentemente, de alguna manera, abocados a revisar si nuestras decisiones previas de confianza o las veces que previamente hemos depositado confianza en alguien, si es justificado o no, pues de alguna manera entonces no libera, digamos, ningún tipo de recursos, ¿no? Es por ello que hablo aquí de una cierta inercia de la confianza, ¿no? Hay una cierta como inercia, una cierta resistencia a someter constantemente a escrutinio nuestra presunción de confianza o a dudar constantemente de si nuestra confianza es justificada o no. Claramente, digamos, algunas veces, ante evidencia suficiente, pues se podrá hacer la revisión, pero no estamos ciertamente constantemente en ese proceso. Y un poco como veremos más adelante, incluso cuando hay evidencia, que podría ser suficiente, digamos, como para que, digamos, revisáramos si no hemos depositado de alguna manera injustificadamente o incorrectamente nuestra confianza, también hay una resistencia, como vamos a ver, y esto puede ser más claro allí donde los vínculos son precisamente más fuertes o más significativos, ¿no? Em, Bien, entonces el punto que yo señalo aquí un poco es estar revisando esta idea de que dudemos constantemente de si nuestra confianza hacia otros es justificada o no, sería realmente extenuante, ¿no? Es decir, tanto cognitiva como emocionalmente. Por eso decía, de alguna manera, pues entonces la confianza no estaría realmente haciendo la tarea, ¿no? No estaríamos realmente confiando. Eh, Ok, y otro punto, digamos, importante que quería señalar es cómo entonces confiar funciona también como una forma de filtrar información. ¿A qué me refiero yo con esto de filtrar información? ¿No? Previamente dije que para confiar o para desconfiar se necesita, digamos, de razones. Pero la pregunta entonces es, ¿qué constituye una razón o evidencia? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tomamos como razón o evidencia para algo, digamos, que deforma nuestra creencia de que podemos confiar o no en alguien? Y aquí me parece importante tomar en cuenta un poco cómo funciona también, cómo funcionamos en términos nosotros, en términos de que, digamos, qué tomamos como razones o como evidencia, ¿no? Eh, y el punto que traigo aquí es un poco cómo a menudo recurrimos a mecanismos heurísticos para juzgar qué es lo que hemos de hacer. Estos mecanismos heurísticos son ciertos como atajos cognitivos, son mecanismos automáticos que utilizamos para responder rápidamente, particularmente en entornos amenazantes o peligrosos, ¿no? Es decir, que un poco como cómo hemos de responder, pues uno de alguna manera es como esta suerte como de screening rápido de la situación o de atajos, un poco para guiar nuestra acción. El punto de estos mecanismos heurísticos es que si bien son esenciales para la supervivencia, a menudo pueden llevarnos a juicios errados y a malas decisiones porque, digamos, están como estrechamente entretejidos o involucran sesgos cognitivos de distinto tipo, ¿no? Es decir, errores sistemáticos en nuestro pensamiento. Y hay una diversidad, digamos, de sesgos cognitivos que a menudo están en juego. Uno de los más importantes va a ser lo que se llama como el pensamiento confirmatorio, este sesgo de confirmación, que tiene que ver con cómo a menudo filtramos la información de una manera asimétrica en el sentido de que eh, buscamos ya confirmar las creencias previas que tenemos, ¿no? Bien,
De esto hablaré más adelante porque va a ser algo que va a seguir saliendo y que va a ser importante. Y que creo yo que es muy importante, sobre todo al momento un poco de analizar lo que llamamos como la crisis de confianza actual. Bien, pero el punto entonces es que tanto estas limitaciones cognitivas como el hecho, digamos, de que somos seres emocionales y sociales, todo ello va a intervenir en cómo filtramos información y en consecuencia en qué consideramos una razón o evidencia y por lo tanto cuál va a ser entonces nuestra orientación o presunción con relación a si confiar o no confiar. Em, Bien, eh, digamos, y aquí entra otro punto asociado que tiene que ver con el hecho de cómo somos seres también epistémicamente interdependientes. Y aquí hay un texto que, digamos, que voy a subir, bueno, hay un par de textos de este autor, Nguyen, quien ha venido trabajando, digamos, esta interdependencia epistémica. em, y digamos que tiene que ver, digamos, en términos muy generales, tiene que ver con el hecho de que la imposibilidad de formarnos un juicio directo o independiente acerca de una infinidad de asuntos. Es decir, es un poco como reconocer que en buena medida nuestra imagen del mundo, digamos, qué es lo que pensamos con relación a una gran diversidad de temas, en realidad nosotros no nos estamos formando una suerte como de juicio autónomos o enteramente independientes, sino que nos lo formamos a través de un conjunto de mediaciones que pueden ser tanto de índole más institucional, como por ejemplo cuando le damos autoridad epistémica, por ejemplo, al conocimiento experto, a ciertos medios de comunicación, a ciertos comunicadores, a las universidades, etcétera, como por el otro lado mediaciones que pueden ser más de índole personal, como por ejemplo cuando confiamos en el juicio, digamos, pues, de un amigo o de alguien, digamos, a quien respetamos, y de alguna manera esa autoridad epistémica que investimos en la persona, que le damos a la persona, pues termina siendo fundamental para pues dar forma al juicio, digamos, que nosotros nos formamos de algo. Y aquí, digamos, un poco eh, los dibujos que están allí, las imágenes que están allí, pues un poco hace referencia a cómo, por ejemplo, pues nosotros no tenemos o muchos de nosotros no tenemos, digamos, realmente los elementos para entender directamente pues, todo lo que está en juego, por ejemplo, con un fenómeno como el cambio climático, o para entender específicamente, no sé, digamos, todo el tema de las vacunas. En buena medida, con relación a muchos de estos temas, pues es eso, nuestra imagen del mundo tiene que ver con esta interdependencia epistémica, ¿no? Lo central allí es el tema, digamos, de la autoridad epistémica y digamos, cómo estamos otorgando esta autoridad epistémica y en base a qué. Normalmente, digamos, en las instituciones uno podría decir que la autoridad epistémica viene dada un poco más por los mismos procedimientos, la rigurosidad de los procedimientos, o porque se cumplen con unos estándares públicos de justificación, pero cuando se trata más bien de mediaciones personales, la autoridad epistémica tiene más bien que ver con la confianza que tenemos en el juicio de ciertas personas, ¿no? Y esta confianza, además, a menudo, pues la extendemos también a terceros, ¿no? Es decir, está el fenómeno, ¿no? Pues de que confiamos indirectamente, eh, a menudo en quienes confían también nuestras personas de confianza. De modo que en estos casos el filtro podemos decir que es epistémico afectivo, ¿no? Es el vínculo afectivo de alguna manera el que es determinante respecto a quién le conferimos autoridad epistémica. Em, ok. De modo que, digamos, hay estos filtros con relación a cómo procesamos información del mundo, pues están presentes en todo momento, ¿no? En todo momento, precisamente porque se trata de un mundo abrumador en términos de la cantidad de información que en todo momento, de alguna manera, pues tenemos que estar como procesando y filtrando, están, digamos, en todo momento, digamos, presentes, ¿no? Y tienen que ver entonces con qué es lo que constituye para nosotros, digamos, una evidencia. Pero una vez que confiamos, es todavía más probable que incurramos, digamos, en este tipo de pensamiento confirmatorio o motivado al que yo hacía referencia hace un momento, ¿no? Eh,
un autor como Jonathan Haidt explica, digamos, que este proceso, digamos, confirmatorio tiene que ver con, precisamente con la asimetría en, digamos, en los criterios con que juzgamos la nueva evidencia o información que recibimos, ¿no? Es decir, cuando queremos creer algo, dice él, puedo creer esto, y de alguna manera entonces normalmente nuestro procedimiento es que procedemos a buscar evidencia que de alguna manera respalde eso, que de alguna manera queremos creer y que queremos creer porque es consistente con las creencias previas que ya tenemos y un poco con la imagen, que, digamos, del mundo o con relación a esa cuestión que ya teníamos. Pero por el otro lado, cuando no queremos creer algo, cuando algo entra en tensión o no es consistente, digamos, con las creencias previas que teníamos, un poco la pregunta cambia y digo, ¿debo creer esto? Y en ese sentido, es un poco como que el criterio, digamos, para juzgar esa evidencia se vuelve más exigente o buscamos evidencia contraria que de alguna manera sirva para ponerla en duda y para desestimarla, ¿no? Este, este tipo de pensamiento confirmatorio o motivado es lo que es lo que se entiende como este sesgo de confirmación, ¿no? Em, y esto, de alguna manera, está también presente, en el texto de Jones, que ya se ha discutido, que tiene que ver con esto, con la forma en la que procesamos información, pues entonces tiene patrones de atención y de interpretación. Em, Bien. Un punto central, creo yo, es que mientras más significativo o importante sea ese vínculo, sea el vínculo afectivo, eh, en términos del vínculo que se tenga con la persona en quien se está confiando, más difícil será someter a revisión cuán justificada o injustificada sea nuestra confianza. ¿No? Hay mayor resistencia a revisar nuestra confianza mientras más significativo sea el vínculo. Em, y esto de alguna manera evidencia que la confianza entonces no se limita a su dimensión epistémica, porque si fuera solamente pues lo epistémico no tendría por qué haber esta resistencia, sino que tiene también esta dimensión afectiva, ¿no? Em, claro, si se tratara solo entonces de una evaluación de riesgo, ajá, ahorita termino esta idea y ya te doy la palabra, Rocío. Si se tratara solo de una evaluación de riesgo, digamos, ante nueva evidencia o razones, pues siempre debería estarse produciendo esta revisión del juicio de la creencia previa. Pero creo que precisamente lo que esta visión puramente cognitivista no permite dar cuenta es de cuán difícil puede ser reconocer, digamos, la explotación o la traición de la confianza, particularmente en las relaciones que son más significativas para nosotros o esas que en algunas ocasiones en la literatura se llaman como thick relations, ¿no? Este, ¿Y por qué? Porque creo yo que con la ruptura de la confianza, digamos, no solamente qué es lo que se pone digamos, qué es lo que se pone en cuestión o lo que se cuestiona con la ruptura de la confianza, pues no solo se produce la reevaluación de la relación, sino que también hay una reevaluación de uno mismo, ¿no? Con relación a, bueno, ¿por qué confié? ¿Cómo pude confiar? Etcétera, ¿no? A ver, sí, Rocío. No, en relación con esto último que decías, o es parte de eso mismo, la manera en que a veces desconfiar en una relación cercana rompe el vínculo, ¿no? Más allá Claro, de si confirmas o no confirmas, como dice, está envuelto esto que dices, ¿no? Desde que me pone en cuestión a mí misma, pero además consciente, o sea, muy claramente o no tan claramente uno sabe que a veces dudar rompe la relación, incluso si uno confirma que no tenía razones para dudar, ¿no? sí, 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 sí. Sí, exacto. Creo que eso tiene que ver con lo que señalaba hace un momento también, de que si estamos como permanentemente como revisando la relación o revisando, digamos, cuán justificado no es nuestra confianza, de alguna manera no estás confiando, digamos, y eso es lo que rompe el vínculo, pues, ¿no? Es como decir, pues estás dudando de mí, realmente no estás confiando en mí, ¿no? Este, eh,
bueno, digamos, leyendo un poco la nota, esta desconfianza constante también se puede volver algo que uno evalúe sobre uno mismo, ¿no? Porque soy de una persona que de pronto no puede confiar. Bien, de modo que con la ruptura de la confianza, eh, ok, un poco lo que estaba señalando ahorita hace un momento, que con la ruptura entonces de la confianza en nuestros vínculos más significativos, se afecta no solamente la forma en que veíamos a ese otro, sino que en buena medida esto, cuando se trata de vínculos realmente importantes, significativos, pues también afecta la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Aquí pongo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo pude ser tan tonto, tan tonta? ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Podré incluso confiar de la misma manera en alguien más, ¿no? Em, entonces yo creo que aquí esta suerte como de resistencia a ver cuándo la confianza ha sido traicionada o explotada, de alguna manera puede ser entendida también como una suerte de mecanismo de protección ante qué, de protección ante la desorientación que supone la ruptura de esos vínculos, de los vínculos que son más significativos, ¿no? Es una desorientación tanto práctica como en el sentido como ¿no? Digamos, en términos más prácticos, en quién he de confiar ahora, como afectiva con relación a la naturaleza del vínculo que se rompe y de lo que supone, pues, para uno mismo, para la forma como nos concebimos a nosotros mismos, que ese vínculo se rompa. Aquí un poco tratando de entender, digamos, qué es lo que puede estar detrás, cómo podemos entender esta resistencia a veces a, 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 a dar, digamos, a ver la ruptura de la confianza cuando la confianza ha sido traicionada. No sé si hay, digamos, hasta aquí era como esta primera parte en la que yo quería un poco como volver sobre muchos puntos que seguramente se han venido, digamos, como discutiendo a lo largo de la cátedra que tienen que ver con el fenómeno de la confianza, lo que la confianza busca hacer. Para ahorita pasar entonces a esta segunda parte, que ya propiamente tendría que ver con estas relaciones, digamos, entre confianza y democracia, y, digamos, un elemento que entonces yo voy a estar destacando, sobre todo en esta sección, que tiene que ver con la importancia, digamos, de los contextos que permitan entonces hacer posible o el florecimiento, uno podría decir, de la confianza y que en el marco, digamos, ya amplio a escala, digamos, de la sociedad, en buena medida va a tener que ver con el rol de las instituciones. No sé si hay algún comentario o pregunta hasta ahorita. No, no veo todos los cuadritos, por eso no puedo ver bien. Sí. ¿No? Seguimos. Ok. Bien. Digamos, hasta ahora estábamos entonces hablando pues de ese ámbito, uno podría decir el ámbito como natural de emergencia o de surgimiento de la confianza que tiene que ver con el de las relaciones interpersonales, ¿no? Pero ese es un ámbito realmente, digamos, como muy limitado. Eh, y ahora un poco de lo que se trata es de pensar de qué manera puede, digamos, podemos pensar una confianza un poco más generalizada, cómo se puede dar, digamos, una confianza más generalizada, o qué roles juegan la confianza y la desconfianza, digamos, en una escala mucho más amplia que involucre, digamos, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Y aquí, como les decía, mi punto de partida es de Warren, va a leer esta cita un poco extensa, que tiene que ver con esta relación entre confianza y democracia como paradoja. Dice Warren, la democracia, cualesquiera que sean sus múltiples complejidades, es el tipo de sistema político que debe proteger y construir sobre los beneficios de relaciones de confianza, por la sencilla razón de que la confianza expande el dominio del autogobierno colectivo. Sin embargo, los sistemas políticos democráticos no pueden basarse en relaciones de confianza de forma directa. He aquí el dilema. Las relaciones de confianza inherentemente exponen a los individuos a la mala voluntad de otros.
Cuando los individuos confían, juzgan que en quienes confían, que quienes confían les tienen buena voluntad. Sin embargo, los sistemas democráticos son formas de responder a la política, contextos en los que existe conflicto sobre los propósitos, las formas y los medios de organizar los poderes colectivos dentro de contextos no voluntarios de estados u organizaciones similares a ellos. Las relaciones políticas no conducen naturalmente a la confianza y de hecho las democracias surgieron, digamos, de la desconfianza, en particular de las élites que ostentan el poder. De modo que en esta parte vamos a estar abordando precisamente entonces esta paradoja, ¿no? Es decir, por un lado, ¿cuál es la paradoja? Por un lado, nuestra vida política requiere de confianza. Nuevamente, como ya lo habíamos visto con relación al ámbito de las relaciones interpersonales, como una forma, digamos, de hacer posible la cooperación y entonces de ampliar, pues, digamos, nuestras posibilidades, digamos, de acción colectiva, ¿no? Entre otras cosas, la confianza es necesaria para poder hacer frente, digamos, a retos de acción colectiva. Las relaciones de confianza expanden nuestras capacidades individuales y colectivas y además lo hacen de una manera eficiente. Aquí lo señalan tanto Warren como Open. Estos son los artículos, digamos, compartidos en el Drive, bueno, en Classroom. ¿A qué nos referimos con que lo hacen de manera eficiente? Bueno, reducen lo que tiene que ver los altos costos asociados al estar constantemente buscando información, los costos también asociados a estar constantemente monitoreando, digamos, a los otros, o los costos asociados a la sanción, ¿no? Al hecho de que tener que estar sancionando permanentemente, por ejemplo, ¿no? Que son propios de los contextos de desconfianza. De tal manera que la confianza es tan importante porque nos permite ampliar nuestras capacidades, digamos, colectivas, lo que podemos hacer colectivamente y además lo hace de una manera más eficiente precisamente porque, digamos, cuando confiamos de manera justificada, pues entonces todos estos costos, no incurrimos en todos estos costos. Eh, la confianza en este sentido es también un mecanismo de asignación de recursos que son necesariamente limitados. Ya lo habíamos visto como en el ámbito de las relaciones interpersonales, pero aplica también, digamos, a escala, eh, digamos, a escala social, eh, digamos, recursos limitados de tiempo, de atención, de energía. Y por otro lado, la confianza es también central para la cohesión social. Y aquí cito también a Warren, pues una sociedad que favorece relaciones robustas de confianza es probablemente también una sociedad que puede permitirse menores regulaciones y mayores libertades, lidiar con mayores contingencias, canalizar la energía e ingenio de sus ciudadanos, limitar las ineficiencias de los medios de coordinación basados en reglas y proporcionar una mayor sensación de seguridad existencial y de satisfacción. Digamos, por esto, este lado, digamos, de cuán importante entonces es, digamos, que sea posible cultivar o favorecer relaciones de confianza. Em, eh, una sociedad entonces en donde prevalecen relaciones de confianza entre sus miembros es una sociedad que se puede esperar que alcance mejores resultados que aquellas en las que prima la desconfianza. Y sin embargo, ¿en qué radica la dificultad? Pues la dificultad radica en que la confianza en nuestros conciudadanos no es inmediata, no es fácil, ni puede tomarse como dado. ¿Por qué? Precisamente porque pues, nuestros conciudadanos son en principio personas que no conocemos y esto es una diferencia fundamental, digamos, con nuestras relaciones interpersonales. No tenemos elementos o razones suficientes, digamos, en principio como para confiar o para desconfiar. Y entonces, digamos, en general, con la mayor parte de nuestros conciudadanos nos encontramos en este espacio, digamos, del agnosticismo que señalábamos hace un momento, y esto, digamos, no implica presuponer que es que estamos pensando que el otro va a tener un comportamiento egoísta, que el otro va a ser oportunista o que va a ser hostil hacia nosotros. Implica pues también implica pensarlo no necesariamente como altruista e implica sobre todo tomar en cuenta el posible conflicto de intereses que puede existir, es decir, que no necesariamente eh, digamos, la confianza tiene que ver en el hecho aquí, con el hecho de que, por ejemplo, puede haber exactamente un conflicto de intereses y precisamente por eso eh,
digamos, no es inmediato o directo digamos, el tener expectativas con relación a que la acción del otro va a favorecer mi bienestar o mis intereses. Y el punto es que este conflicto de intereses, este posible conflicto de intereses, es central precisamente para pensar el ámbito político. Em, de modo que, y este es un punto, digamos, central que hace OFE, la relación con nuestros conciudadanos plantea retos específicos para confiar. Retos específicos de anonimato, en el sentido, lo vamos a ver ahora, en el sentido de que el anonimato favorece un comportamiento de free rider, de no comunicación y de pluralismo que tiene que ver con la diversidad de posiciones y con la posibilidad del conflicto de interés. Todo ello, todas estas condiciones que se dan con nuestros conciudadanos es lo que hace más difícil el desarrollo de la confianza. No es solamente un asunto de escala, podríamos decir, o sea, no es solo que la escala dificulte recabar información del otro o de los otros, sino que hay mecanismos centrales que nos ayudan a estabilizar relaciones de confianza que no aplican allí, digamos, en este ámbito, digamos, macro, ¿no? Em, bueno, como decía entonces, no se puede presuponer que los intereses coinciden, y que por lo tanto es en el interés del otro favorecer también mi interés o mi bienestar. Eh, y por su parte, las condiciones de anonimato también debilitan que nos sintamos obligados por razones morales o reputacionales a responder a la confianza de otros con un comportamiento cooperativo. Cuando veíamos como las distintas dimensiones eh, digamos, de la confianza, decíamos que tiene también esta expectativa normativa, pero el punto es que esa expectativa normativa, de alguna manera, es precisamente la que se debilita en condiciones de anonimato. Eh, y por el otro lado, y bueno, precisamente el anonimato favorece el comportamiento de free rider. Aquí veo que Cicerón levantó la mano. Sí, Cicerón. Muchas gracias. Solo quisiese preguntar, ¿no es para, bueno, yo diría que tal vez lo que hace que haya confianza en nuestros conciudadanos no es una condición de anonimato, sino que la expectativa normativa para la cooperación social se basa en la capacidad, en nuestra confianza para el Estado de Derecho, para el Estado como entidad coercitiva, con una administración pública y con una coerción que hace que si yo voy caminando la calle, sé que hay una ley que va a impedir, sea que hay una fuerza del Estado con una ley que va a impedir que si paso la línea de cebra, el carro se va a detener y no me va a machucar, ¿no? Que no me van a saltar en la calle, no porque tenga que confiar o no en el ciudadano ni en el taxista, sino, bueno, que sería en última instancia en la institución del Estado, ¿no? Claro, Y ya, bueno, pensaría eso. sí, no, justamente como ese es precisamente como el punto hacia el que vamos, acerca de la importancia de que haya, digamos, como un contexto, o sea, allí donde las relaciones, ya no estamos hablando de relaciones interpersonales, digamos, directas, donde tenemos más información de los otros, en buena medida la posibilidad de confiar tiene que ver con un contexto que favorezca la confianza, que tiene que ver precisamente con lo que tú señalas. Eh, con una cierta, sí, en última instancia también va a tener que ver con esta suerte como de institucionalidad, digamos, o condiciones que hacen posible entonces esta suerte como de confianza más generalizada en personas que en principio, digamos, no conocemos. Eh, y por eso digamos, pero el punto quizás central allí es la necesidad entonces de mediaciones, o sea, entender que de alguna manera nuestra confianza, esa confianza requiere esta suerte como de mediación también, de mediación para hacer posible que se extienda la confianza más allá de este ámbito mucho más reducido, digamos, de nuestras relaciones interpersonales. Eh, por eso un poco decía aquí abajo que pensar entonces el rol de la confianza en nuestra vida social y política implica la cuestión de cómo ha de ser posible extender la confianza más allá de ese ámbito natural pero muy limitado de nuestras relaciones interpersonales y que entonces esa confianza ya en nuestra vida política requiere de mediaciones, pero decir que requiere de mediaciones y que requiere entonces del desarrollo, digamos, de un contexto
o de medidas y de condiciones que favorezcan tener expectativas positivas con relación a los otros. Y por eso, digamos, un poco como que la imagen que elegí un poco para este mensaje es esta idea, ¿no? De que haya una cierta como de construcción alrededor, digamos, de la confianza, ¿no? Eh, eh, y aquí, digamos, un poco retomo la idea de Walker y Ostrom, que es otro artículo que les voy a colocar como lecturas complementarias, digamos, para este módulo, en donde ellos lo que señalan aquí es que, digamos, la cooperación es frágil y la cooperación es frágil porque la confianza es frágil, pero esta florece cuando los entornos permiten a los individuos verificar, digamos, la confiabilidad de los demás, que tiene que ver precisamente con lo que tú estabas señalando, Cicerón, ¿no? Eh, digamos, la importancia entonces del contexto, en donde, digamos, ¿en qué consiste un contexto que favorece la confianza? Es aquel en el que el riesgo, de alguna manera, a pesar de que está siempre presente, se hace, digamos, manejable. Y se hace manejable fundamentalmente porque existe, digamos, justo lo que tú señalabas, pues un diseño institucional, unos límites, unas normas, unos incentivos, que precisamente es lo que permite que se alineen, digamos, que se alineen nuestras expectativas. Eh, se alineen tanto las expectativas de los otros como las mías, como las nuestras, y que en ese sentido se alineen también nuestros comportamientos. Eh, En este sentido, las instituciones pueden ser vistas como una suerte de dispositivos que buscan generar confianza entre desconocidos y crear condiciones de coordinación y de cooperación, precisamente en la medida en la que moldean y estabilizan nuestras expectativas mutuas. Tiene que ver con lo que yo espero del otro y también lo que el otro puede esperar, digamos, de mí en ese determinado contexto, ¿no? Digamos, y entonces un poco, digamos, un elemento que yo quería señalar aquí es que entonces las instituciones, en tanto que estas instancias mediadoras del conflicto social y político, son fundamentales para los seres vulnerables que somos. Es decir, ¿qué quiero decir yo con esto? Que, digamos, permiten que, digamos, que florezca o que se cultive la confianza precisamente porque ofrece, digamos, condiciones en las cuales el riesgo es más reducido, nuestra vulnerabilidad está más, es, digamos, está un poco más protegida y se hace más manejable, digamos, la incertidumbre. Digamos, y aquí entonces, en esta parte un poco retomo un poco una idea de Hannah Arendt, eh, que tiene que ver con cuán intolerable se nos hace vivir en condiciones de gran incertidumbre, ¿no? Y cómo precisamente entonces las instituciones vienen a servir un poco para dar, digamos, estabilidad y permanencia a nuestra convivencia, a nuestra vida en común. Y digamos, de alguna manera, la imagen que ella utiliza es la de que sirven para crear estas islas de seguridad en un océano de inseguridad que es el futuro por definición, ¿no? Eh, de modo que en buena medida la tarea de la política tendría que ver un poco con la creación de estas instituciones duraderas que nos pueden dar cierta continuidad y permanencia. Y un poco el pasaje, digamos, en donde ella hace referencia a esto, en donde a mí, digamos, que tomo de Arendt de aquí precisamente esta idea de lo intolerable, de una suerte como de exacerbada incertidumbre, ¿no? Porque supone también una exacerbada, digamos, vulnerabilidad y un exacerbado riesgo, ¿no? Dice Arendt, el mundo necesita tales pilares del orden político para garantizar continuidad y permanencia, sin los cuales no puede ofrecer a los hombres mortales el hogar relativamente seguro o relativamente imperecedero que necesitan. El mundo se vuelve inhumano, inhóspito para las necesidades humanas, que son las necesidades de seres mortales, cuando es violentamente arrancado un movimiento en el que ya no hay ningún tipo de permanencia. Eh, digamos, yo aquí tomo un poco esta idea de cómo las instituciones entonces cumplen una tarea fundamental que tiene que ver con la de dar estabilidad, cierta estabilidad y cierta predictibilidad a nuestra convivencia, creando condiciones entonces que hacen posible extender la confianza
sin la necesidad entonces ya de estar evaluando la confiabilidad específica de individuos, que era justamente lo que tú señalabas, es decir, ante la imposibilidad de estar evaluando la confiabilidad específica de individuos, lo que podemos tener entonces es de alguna manera como esta suerte como de confianza, podríamos decir, unas ciertas condiciones, que tiene que ver entonces con la robustez de las normas o de las instituciones en cuestión. Aquí, perdón, dejé una nota para mí misma, me acabo de dar cuenta, ¿no? Que tenía que ver con un pasaje de Madison bueno, se me pasó a incluirlo. Pero que en todo caso, eh, volviendo otra vez a esta paradoja fundamental que estoy tomando yo, digamos, de Warren, la relación entre confianza y democracia es paradójica precisamente porque si bien el funcionamiento de nuestras democracias requiere de instituciones que favorezcan la confianza y la cooperación entre ciudadanos, todo un poco lo que hemos venido señalando, por el otro lado también, señala Warren, se requiere de una desconfianza institucionalizada, y una desconfianza institucionalizada específicamente hacia quienes detentan el poder. ¿Por qué? Porque confiar siempre supone esta suerte de poder discrecional ante los otros y precisamente por eso en el origen, podríamos decir, de nuestra tradición liberal de pensamiento, se encuentra tematizada, digamos, esta necesidad de institucionalizar ciertas formas de desconfianza a través de sistemas de controles de pesos y de contrapesos, ¿no? Este, con el objetivo entonces de evitar la excesiva concentración de poder. Y esta imagen es, digamos, recogida en esta expresión de Benjamin Constant, de este pensador liberal, digamos, que señala que cada buena constitución es un acto de desconfianza. Y algo parecido, y este era el pasaje que quería, digamos, tomar de Madison, pero bueno, como olvidé buscar el pasaje específico, que tiene que ver con la importancia también de pensar el diseño institucional, eh, digamos, para seres que obviamente no son ángeles y que tienen, digamos, intereses contrapuestos, intereses de facciones, pero que precisamente de alguna manera todo eso es recogido, digamos, en el diseño institucional. Eh, el punto entonces es, digamos, el punto entonces que veníamos haciendo es cuán central son o cuán central vendría a ser las instituciones precisamente como esa forma de hacer, como esa mediación que hace posible como la generalización de la confianza o el hecho de que haya, sí, una confianza más generalizada, digamos, en la escala, digamos, de lo social. Pero el punto que estamos, digamos, el punto en el que estamos actualmente y parte un poco de la crisis en la que estamos es que precisamente eh, hay una gran, digamos, desconfianza de las instituciones y además estamos viendo, además, o el proceso en el que en el que estamos atravesando tiene que ver en muchos lados con el actual desmantelamiento institucional que están sufriendo muchas, digamos, de nuestras democracias, en donde de alguna manera creo yo que este desmantelamiento institucional, allí digamos en donde se habían logrado pues aspectos positivos, de alguna manera que evidencia, pues evidencia que también el diseño institucional nunca basta, es decir, por excelente que sea el diseño institucional, de alguna manera nunca basta y por eso también se requiere, y aquí retomo otra vez también una idea que señala Warren, se requiere entonces de esta suerte como de desconfianza comprometida por parte de los ciudadanos, o haciendo parte, digamos, de esta participación democrática. Eh, digamos, todo este desmantelamiento institucional es parte de lo que en buena medida se está discutiendo actualmente con todo lo que es el democratic backsliding o como lo que, digamos, lo que se discute en este libro de Lewinsky y Ziblatt que tiene que ver con cómo mueren las democracias, ¿no? A ver,
No sé si hayan como preguntas o comentarios, digamos, hasta aquí, lo que tiene que ver con esta segunda parte entonces de un poco cuál es el rol de la confianza y por qué la confianza es importante digamos, en la democracia, pero a su vez las dificultades de alguna manera, digamos, cómo no podría haber, digamos, una confianza directa en nuestros conciudadanos precisamente por todos estos elementos que ya habíamos señalado, ¿no? De conflicto posible conflicto de intereses, etcétera. Entonces, no sé si hasta aquí haya preguntas, comentarios o de alguien, ¿no? Bueno, entonces voy un poco como a empezar, pero no lo voy a desarrollar del todo, sino que va a quedar más bien un poco como algo para pensar, y creo yo que esto es fundamentalmente el punto quizás donde se pueda dar la discusión y donde podemos estar discutiendo la semana que viene, sobre todo, que tiene que ver con cómo pensar. Digamos, a menudo se habla de una crisis de confianza actualmente, ¿no? Pero eh, eh, ¿cómo entender esto que se entiende como esta crisis de confianza, ¿no? La tesis que yo voy, digamos, a proponer eh, aquí, digamos, en el módulo en general, la tesis como yo creo que es más productivo de alguna manera pensar esto que se ha dado en llamar una crisis de confianza, tendría que ver con la forma como se está produciendo una suerte como de reasignación o de reorganización o reconfiguración, si se quiere, de la confianza. Em, Ciertamente estamos viendo eh, digamos, una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, no solamente en las instituciones democráticas, también en instituciones que tradicionalmente han tenido un peso muy importante, digamos, han tenido una autoridad epistémica importante, como pueden ser las universidades, los medios de comunicación tradicionales, organismos técnicos, ¿verdad? Todo esto de alguna manera, la confianza, digamos, en estas instituciones se ha erosionado, por decirlo de alguna manera, eh, pero de alguna manera creo que lo que se ha producido es una suerte como de reemplazo por otros tipos de confianza, en donde podríamos hablar que ha surgido más bien un tipo de confianza más bien personalista, en el tipo de vínculo que se ha generado con líderes populistas en particular. También tiene que ver, se ha producido una reorganización o una reconfiguración de las confianzas en la medida en que hay una suerte como de confianza identitaria, confianza en quienes hacen parte de nuestro propio grupo que se ha vuelto central, y que creo yo que es importante para entender cómo se han producido los procesos o cómo se están produciendo los procesos de polarización política. Este, y que por otro lado, creo yo que para entender estas reconfiguraciones de las confianzas en nuestra vida política, que la que estamos viendo actualmente, es muy importante también tomar en cuenta la dimensión como eminentemente afectiva de estas confianzas, y por eso era importante un poco lo que señalábamos al comienzo, cuando hablábamos del fenómeno de la confianza en términos más generales, ¿verdad? Porque en la medida en que estos vínculos involucran, digamos, sentimientos de identificación y de pertenencia, pues se hacen, digamos, más difíciles, digamos, de revisar, se hacen más resistentes a ser revisados, incluso, digamos, frente a evidencia contraria, y por eso precisamente todo esto que habíamos señalado hace un rato con relación a cómo pues digamos, digamos, tendemos de alguna manera a juzgar la evidencia o la información nueva que recibimos, pues muchas veces con criterios, digamos, asimétricos, ¿no? Que era un poco lo que veíamos un poco con lo de si puedo creer o debo creer en esto, ¿no? Los criterios digamos, no filtramos toda la información que recibimos de la misma manera, este, y esto tiene que ver precisamente entonces con nuestras resistencias a veces eh, a revisar eh, pues creencias previas y en consecuencia también
eh, por ejemplo, pues formas de confianza o en quien hemos depositado la confianza. Em, bien. em, Bien, esto es algo, digamos, en lo que no quisiera entrar ahorita, porque es precisamente como el centro, digamos, de la discusión en la que quisiera entrar, digamos, la semana que viene con relación a estas reconfiguraciones de la confianza. Entonces, más bien quisiera ahorita, pues no sé si hay preguntas o algo que quisieran, digamos, más como discutir de lo que hemos un poco como visto hasta el momento. eh, de tal manera que pasáramos, digamos, a esa otra parte, pues más bien digamos, a discutir más, es que la próxima clase la tengo pensada más como para discutir cómo se reorganizaría la confianza, digamos, en un contexto más de populismo, de polarización, pero entonces ahorita me interesa más un poco como el gran marco, pues teórico, si se quiere. Sí, Cicerón. Bueno, llego a mencionar algo sobre lo siguiente. Bueno, igual lo planteo no solo, pero pregunta para saber sus pensamientos. Primero decir que me gustó mucho la ponencia, me parece muy bien la idea del curso desde el principio hasta ahorita, todo el diagnóstico, cómo se desarrollan los conceptos y todo, me parece muy bien. Si algún día esta ponencia sale presentada como texto, ojalá leerla. Mm, Espero pronto. ojalá que sí, porque, bueno, a mí me gustó mucho. Mm, Gracias. bueno, también bueno, para no entrar con la cuestión de la desconfianza y cómo se da con la cuestión de la identificación, los sectores populistas, yo coincido mucho en el diagnóstico, y yo creo la próxima semana podemos andar más en ello. Pero mientras preguntar sobre el marco general, si usted tiene como ¿qué es lo que piensas si entiendo que la confianza se puede dar por estos medios institucionales, ¿no? Que nos sirven como intermediarios para que podamos cooperar socialmente. Y esto se basa pues en las leyes, las instituciones, la administración pública. Mm, pero sí que podríamos pensar que cómo se gobierna las directrices que mandan esa administración pública, esas instituciones, pues es a través de la democracia, ¿no? A través, pues en este sistema de democracias electorales que se toman, dan los votos, un partido político y dan las directrices de cómo funciona la administración pública y las leyes, etcétera. Mm, si usted ha pensado en algo, sí, ¿cómo sería la confianza en un sistema democrático y en un autocrático? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de las relaciones de confianza para la cooperación ciudadana en una democracia considerada plena, consolidada, o como podemos llamarla, a un autocrático pensado en la Rusia, Hungría hasta hace poco, ¿no? O como algunos dicen, Hungría, Turquía, etcétera? ¿Cuál ahí sería la diferencia entre la cooperación de los ciudadanos, en la cooperación social que mencionas en la primera parte, como la confianza en tanto la administración pública, sino en la organización política, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Como tú mencionas, en la democracia también hay una paradoja por la desconfianza, pero en la autocracia, como parece que ahí nos toca confiar porque sí o porque sí, ¿no? Ese sería mi cuestionamiento y yo creo lo de la crisis de la desconfianza, pues lo planteamos la siguiente sesión, que seguro también estará interesante. Muchas gracias. No, gracias. Me parece muy interesante la pregunta que plantea Cicerón. Este, ¿Cómo funciona específicamente la confianza en regímenes autocráticos? O sea, ¿qué tipo de confianza o de desconfianza requieren regímenes autocráticos? Eh, bueno, lo primero que creo que diría al respecto es
me da la impresión de que se requiere mucha menos confianza. Es decir, que son sociedades en donde quizás se requieren mucho más. Cuando hablábamos digamos, digamos, de cómo una sociedad democrática, la confianza de alguna manera ayuda como a un mejor desempeño, precisamente porque no se requiere de tantos mecanismos, digamos, de monitoreo, de seguimiento, de sanción. Este, creo que precisamente eh, en regímenes autocráticos, eh, precisamente porque no están dadas las condiciones como para esa confianza, esa base de la confianza, se requiere mucho más depender, digamos, de estos mecanismos de sanción y de monitoreo. Este, y que eso hace también que sean en ese sentido formas mucho más ineficientes digamos, de organizarnos, por un lado. Este, eh, sí, creo que eso sería, digamos, pues lo primero que diría al respecto. Eh, digamos, cuando pensamos específicamente, por ejemplo, ya, si pensamos en gobiernos, digamos, en regímenes populistas, autoritarios, un poco como los que estamos viendo, y que en ese sentido, pues nos vamos como desplazando hacia autocracias. Este, allí, digamos, la reconfiguración tiene que ver con una confianza fuerte, digamos, y un vínculo personal en el líder, este, que de alguna manera eh, se vuelve fundamental, ¿no? Y que viene a, digamos, si la forma como estábamos pensando la confianza antes en este marco era como una suerte como de una confianza más horizontal entre ciudadanos, la reconfiguración, que es un poco lo que voy a plantear la clase que viene, aquí entra, digamos, una relación de confianza este, fundamental en el vínculo con el líder, y conjuntamente en esa confianza como mucho más personalista, que ya no tiene que ver tanto con, digamos, con el marco institucional que es lo que te sirve, digamos, para reducir el riesgo en este marco anterior que estábamos discutiendo, sino en una suerte como de confianza directa que se pasa a tener ahorita en el líder, como si se tratara de una relación interpersonal, ¿no? Como si casi como si se conociera el líder y fuera alguien, ¿no? Como mucho más entendida en el marco, digamos, como de la confianza interpersonal, ¿no? Este, y por el otro lado, en la generación, entonces ahí sí de una confianza, digamos, como de grupo identitaria en quienes hacen parte, digamos, del nosotros, ¿no? Pero eso pensándolo, digamos, en, digamos, pues en regímenes populistas como los que estamos, digamos, viendo ahora y que venimos viendo, digamos, desde hace un tiempo para acá. Eh, creo yo que, o sea, lo que quiero decir con esto de las reconfiguraciones es que no se trata de que la confianza desaparezca o que haya una crisis en general de la confianza, sino que ahora la confianza se deposita de maneras diferentes, y creo yo peligrosas. Creo yo peligrosas precisamente, bueno, eso hace parte un poco de lo que probablemente vamos a estar conversando entonces más en la clase que viene, pero ciertamente el hecho de que la confianza se limite más, digamos, al líder y se limite más a quienes hacen parte de este nosotros, como sea que se entienda este nosotros, supone también, digamos, digamos, lo que le corresponde a esto es una gran desconfianza en los otros, en quienes son partes, digamos, quienes no son parte del nosotros. Este, y bueno, esto es distinto, digamos, de lo que estábamos hablando previamente, de la posibilidad de cómo hacemos para pensar, digamos, una suerte como de marco de convivencia y de marco institucional que haga posible, digamos, una confianza más generalizada, digamos, con relación a todos los que son en este caso pues, los miembros, digamos, del cuerpo político de la sociedad, ¿no?
No sé si eso ayuda, digamos, pero creo que en general, tu pregunta con relación a cómo podemos, eh, creo que sí, creo que pensar la autocracia supone una eh, reconfiguración distinta de las confianzas y las desconfianzas, y probablemente de una dosis distinta también de una dosis distinta de confianza y de desconfianza. Ok, gracias. Lucía, creo que habías levantado la mano hace un momento. Sí, buenas tardes. Yo Buenas trataré tardes. de no apasionarme, ¿no? Porque hay cosas que me tocan. Entonces, en esta parte entiendo que estamos en una clase teórica em, y que hemos tenido algunas situaciones a partir del 2018 hacia acá, que ha habido unas instituciones que han tratado de cambiar, llegaron nuevos discursos, nuevas perspectivas y nuevos haceres. Y creo que eso ha dado precisamente esta parte que hoy estamos aquí, donde dice que que la confianza institucional democrática cambió y que ha sido reemplazada por una confianza de tipo personalista en líderes populistas. Yo, en lo personal, difiero un poco. Eh, para que la confianza o la desconfianza exista, lo que debe de haber antes son los hechos, porque de discursos estamos llenos. Entonces, a partir de los hechos, hoy uno podría decir de cierto líder lo que cada quien quiera pensar. Pero para mí lo más importante es que si salimos a las calles y preguntamos a un buen número de mexicanos y mexicanas qué piensa al respecto de, creo que eso tiene más confiabilidad y tiene más confiabilidad de lo que están viendo y lo que están percibiendo los propios gobernados. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque ahorita tenemos eh, estas ideas, ¿no? Que dicen, es que nos vamos a convertir en Cuba. Híjole, caray. Pues yo no he visto nada de eso, ¿eh? Y mira que yo camino a México. No he visto nada de eso. Que nos vamos a comer. Pero además Cuba tiene su propia condición, su propio problema, su propio surgimiento, que no está relacionado con lo que estamos viviendo en México ahorita. Venezuela tuvo otro problema totalmente diferente al que tenemos en México, porque en México apenas se acaba de subir el salario mínimo, porque yo cada vez que preguntaba y que le preguntaba a estos señores que están en política, oiga, ¿por qué no se sube el salario mínimo? Porque hay un señor que dice que no se debe de subir. Ah, caray, yo ni siquiera sabía que había una institución que era el que rigía el salario mínimo en toda una población. Entonces yo creo que es muy importante escuchar y a los gobernados, porque esta parte donde dicen, si un líder populista es una persona que se logra comunicar con las masas, porque los otros también tenían masas, pero se comunicaban de manera diferente. Que yo recuerdo cuando era niña, había unos discursos que se echaban de 6 horas televisados, que me los tenía que soplar, pero yo era una niña, porque los adultos lo veían, uno no entendía nada. Entonces, por eso creo que es un poco eh, matizar, no sé si esa sea la palabra, realmente no lo sé, pero sí creo que hay que ver, estas gentes les llaman etapa post-neoliberal. Entonces, para poder hacer ¿qué
¿Qué significa eso y por qué la confianza cambió del sistema neoliberal a un post-neoliberal? Porque eso tiene que ver, todo esto está vinculado con economía, con estilos de vida. Resulta que hasta que llegó este señor ya puede existir el delito de feminicidio, que antes no había feminicidios. Claro que sí había. Lo que pasa es que se visibilizó ahora. Entonces creo que esta parte, bueno, pues hay que, no sé, esta es mi opinión personal y pues bueno, gracias. Me Gracias, gusta, Lucía. Jessica, me gustaría intervenir en ese sentido. Dale, adelante, Maite. Este, pues a mí me ha parecido interesante, muy interesante, Lucía, tu intervención, porque he estado escuchando muy atenta a Jessica y pensaba, yo también creo que a veces es necesaria una mediación entre los ciudadanos entre sí, es decir, que efectivamente puede haber conflicto, pero ¿qué ha pasado con las instituciones? Veo, no sé dónde estoy. ¿Qué ha pasado con las instituciones que durante los últimos, no sé, 70 años eh, jugaron como mediadoras entre los ciudadanos? O sea, ¿qué papel hicieron las instituciones que se ganaron la desconfianza de los ciudadanos? Entonces, eh, digamos que la figura del líder es, digamos, muy cuestionable, que lo que hay que buscar es que haya una madurez democrática, que los ciudadanos participen activamente en la vida política, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, está bien que haya instituciones robustas, pero algo pasó durante 70 años en este país, yo estuve solamente 35, pero digamos que, no, más como de, que 80 años, que los ciudadanos dejaron de confiar en las instituciones. Jessica, cuando yo llegué a México, yo decía, pero ¿por qué se tienen que ir todos a la puerta ahí al Zócalo a protestar todo el tiempo? Pues para eso, si tienes un problema de educación, te vas al Ministerio de Educación. Si tienes un problema de salud, te vas a la Secretaría de Salud y así sucesivamente. ¿Por qué los ciudadanos no lo hacen? Bueno, pues porque sabían que había un sistema presidencialista donde finalmente no contaba para nada que ellos se fueran a hablar con su delegado, las instituciones no estaban jugando el rol que tenían que jugar. Entonces, yo creo que son importantes las instituciones, yo no creo en sistemas, eh, digamos, anarquistas, por decirlo de alguna manera. Creo que el Estado-Nación juega un papel, no lo demostró la pandemia, no lo demostró, pero también creo que los antagonismos exacerbados de soy populista o liberal tampoco ayudan mucho a menos que se aclare, o sea, a menos que se matice, porque si no, entonces personas que dejaron de confiar en las instituciones y que encontraron que quizá un líder populista les dio respuestas que no les dieron las instituciones, se sienten ofendidas, porque sienten, oye, pero yo no soy idiota. O sea, ¿tú te crees que yo solamente me dejo llevar por mis emociones? Entonces, Perfecto. O sea, o sea, se puede ofender al otro sin tener la intención de hacerlo. no, perfecto. Es decir, y yo creo que, a ver, ¿cómo ponerlo? Miren, quizás por eso, en la presentación he tratado como de hacer tanto el énfasis en esta idea de que necesitamos confiar, este, y que es imposible de alguna manera que nuestras confianzas no se reconfiguren. Ante creo yo, que ante lo que ha sido razones muy, muy legítimas para desconfiar de toda la institucionalidad previa que efectivamente no ha dado respuestas, este, ha emergido una suerte como de reconfiguración. Y creo que eso es lo que estamos presenciando, una reconfiguración que tiene que ver claramente con un gran
digamos, malestar y que tiene que ver con lo que señalaba yo también, digamos, a lo largo de la presentación de hoy, con esto de que una exacerbada incertidumbre y digamos, una exacerbada como exposición y vulnerabilidad, pues se vuelve de alguna manera intolerable e inhóspito. Por eso me gustaba mucho también como la cita un poco de Arendt a la que hacía referencia de que cuando el mundo se nos vuelve muy inhóspito, es decir, el mundo se nos ha vuelto muy inhóspito, y de alguna manera, ante ese fracaso, digamos, digamos, sin duda en nuestras realidades latinoamericanas, con mucha claridad, pero bueno, también en sitios donde pensábamos en donde la democracia estaba más consolidada, también ha habido fracasos, digamos, y las reversiones, todo esto que se conoce como el democratic backsliding, tiene que ver con la necesidad de reconocer, pues que bueno, pues que hubo grandes también partes de la población, segmentos de la población allí, en donde que no se vieron, digamos, sus necesidades, sus expectativas, recogidas. Eh, eh, y creo que ante ese malestar tan generalizado, eh, pues hoy estamos viendo reconfiguraciones y eso es lo que yo trato, digamos, de recoger al tratar de hablar de cómo la confianza se ha reconfigurado y un poco pues lo que vamos a ver ya con más detalle, que seguramente va a ser muy, muy, muy polémico en la clase que viene, que tiene que ver con cómo pues entonces se ha generado uno, digamos, el vínculo con líderes, con una gran fuerza que efectivamente no estábamos viendo antes. O sea, esto es algo distinto. En ese sentido hay que reconocer que hay vínculos afectivos con ciertos líderes, que es distinto, digamos, de lo que era el vínculo político que se daba con otros representantes, ¿no? Por un lado, o sea, como reconocer eso y yo estoy tratando un poco como de entender lo que está en juego allí, con esa Ujú. confianza que creo que es eminentemente también afectiva. eh, y por el otro lado, también tratar de entender cuáles son las reconfiguraciones que se están dando en este contexto de gran polarización. Y la polarización, digamos, mi análisis no está necesaria, o sea, no está, este, digamos, limitado a México. No es que yo esté directamente pensando a México en este caso, donde sin duda México también entra. Pero creo que, es decir, estamos viendo fenómenos generalizados en muchas partes que tienen que ver con la polarización, por ejemplo. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo se está reconfigurando la confianza? ¿Y qué significa para la vida democrática? ¿Cómo se está reconfigurando la confianza y la desconfianza en estos contextos, por ejemplo, de polarización? Eso es un poco mi pregunta, ¿no? Este, eh, y es decir, sí, para nada es mi intención, digamos, ofender, en el sentido de que reconozco que sí, yo creo que el punto de partida tiene que ser reconocer el fracaso, o sea, el punto de fracaso que de alguna manera nos ha llevado al punto en el que estamos. Pero creo que, pues también hay un poco como que, eh, digamos, si bien es entendible, creo que a veces también es importante pues seguir señalando un poco también, digamos, los peligros latentes con estas reconfiguraciones que se están dando. Eso es un poco como lo que digamos, un poco me propongo hacer en la parte, sobre todo, pues ya más propositiva y más propia que tendrá que ver con la de con la de la segunda clase. Ujú. Sí, supongo que también lo que algunas personas piensan es que no había peligros latentes, había injusticias manifiestas. Y entonces no son latentes, no es algo que va a venir después. Es que ya hay injusticia, ya hay pobreza, ya hay marginación, ya hay... Y entonces, a mí no me vengas a contar cuentos que con el Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Si yo nunca accedo al Estado de Derecho. Ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, yo creo en el Estado de Derecho, Jessica, sí creo,
Pero claro, si resulta que está en manos de 4 vándalos, pues a mí de qué me sirve el Estado de Derecho. O sea, yo Claro, me muero de miedo en México. ahí el punto, Maite, creo que es pensar cómo hacemos para realmente crear un Estado de Derecho de verdad y más robusto, o cómo de alguna manera, pues entonces a veces pensamos que ya el Estado de Derecho no es tanto la solución, porque el fracaso fue tal que entonces, ¿sí me explico? O Pero sea, a lo mejor es que hay que pensarlo de otra manera, incluso, o sea, justo hay que tratar de echarle imaginación a la cosa, porque pareciera como que solo hay 2 opciones, como te decía antes. O soy liberal, neoliberal, o soy populista. Pues no, hay otras opciones intermedias. pero yo no estoy defendiendo ninguna posición neoliberal. Creo que el neoliberalismo tiene que ver Bueno, parte con el gran fracaso y de por qué estamos aquí. bueno, Es decir, entonces, creo que o eso soy liberal, o soy liberal, o soy eso es más socialdemócrata. maniqueo. Claro, pero justo es eso, pero como tú te lees desde aquí, Jessica, un poco es eh, como si el populismo no pudiera defender de ninguna manera eh, la libertad, la igualdad. No, el populismo en realidad no es en sentido estricto una forma de gobierno, es una estrategia política. Por eso el populismo puede ser de derechas y de izquierdas. Sin duda. Entonces nos encontramos con un Trump, que es un nefasto, pero bueno, yo siento que un régimen populista, este es un régimen populista, y a mí no me molesta en absoluto. Es que depende, porque es una estrategia política, no Claro, es un régimen. pero tampoco basta con calificar, es decir, creo yo que la distinción de si se trata de un régimen populista de derecha o de izquierda tampoco basta, porque digo, es decir, hemos tenido también experiencias de populismo de izquierda, supuestamente de izquierda, que terminaron llevando, digamos, ¿no? Es Sí, sí, decir, claro, claro, entonces, claro. o sea, lo que quiero decir con eso es que a veces pareciera que los peligros vinieron solamente de los populismos de derecha y que con eso podemos sí, no sé, criticarlos abiertamente, como si no hubiese también pues peligros de los populismos de izquierda. De los dos es una estrategia política y la cuestión es qué se hace con esa estrategia. ¿Qué se hace con esa estrategia? ¿Qué régimen se instaura después? Ese es el asunto. ¿Qué régimen se instaura después? Entonces, si el uso de una estrategia política, que yo creo que fue lo que pasó con Andrés Manuel, sirvió para ganar el poder y ganar la hegemonía, pues bienvenido. ¿Qué vamos a hacer con eso ahora? ¿O qué se va a hacer con eso ahora? ¿Qué régimen va a quedar? No puede quedar simplemente un populismo. Si queda simplemente un populismo, estamos fritos. Pero si lo que se hace es fortalecer la república, bendito sea. Eso es lo que yo pienso. Si con eso Bien, se fortalece la república, bendito sea. ¿Y qué significa fortalecer la república, Jessica? Significa que el Estado de Derecho sea Estado de Derecho de verdad. Que la sanidad sea de verdad, que la educación sea de verdad, claro, etc. pero hay tensiones asociadas incluso a lo que representa la figura del líder que, pues en todo caso, entonces tienen que ser superadas. Si tú lo planteas como una estrategia que sirve en algún momento, pues entonces esa misma estrategia en sí misma tiene que traer, digamos, su superación para que conduzca a algo, digamos, que sirva para fortalecer, digamos, un régimen, digamos, verdaderamente democrático. Este, O sea, eh, ahorita, según tú, no lo es. no, sí, ahorita sin duda lo es, pero sin duda también hay peligros, digamos, en lo que, lo que ha tenido que ver con cambios institucionales con la creación, digamos, de las condiciones para una hegemonía, para una clara hegemonía. Vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones. Entonces, digamos, Está bien, pero Cícero quiere decir algo hace un ratote. sí, O Cicerón, perdón. adelante, Cicerón. Eh, Está silenciado, creo. Sí, Ok, muchas gracias, muy interesante la plática. Yo al igual que como advirtió Lucía, eh, y algo que viene directo de la ponencia, ¿no? Que en política se da la cuestión de las identidades que asumimos y luego basamos
pues la asumimos fuerte y la discusión puede subir, pero mejor que sea aquí en los ámbitos académicos, ¿no? Aquí los podemos discutir abiertamente, que no sé, como a veces se da mucho en la cuestión de la polarización afectiva, que ni siquiera se pueden hablar. Yo la verdad sí, o sea, sin tratar de poner lados o bandos, pero yo sí concuerdo mucho en el análisis de Jessica Vergas y creo que tengo varias o muchas discrepancias con lo que menciona Maite y Lucía, eh, en muchos aspectos importantes, pero en otros sí. Y por eso comparto un artículo de Susan Stokes en el chat que menciona que si, si bien las democracias liberales han sido lo que mejor han funcionado, han tenido un problema de desafección, ¿no? De falta de resultados en cuestión de, de vivienda, derechos sociales, etcétera. Eh, pero que eso muchas veces no llega a caminos, es no tanto si es liberal o populista, que si hay un discurso populista, sino que si somos demócratas o autócratas, ¿no? Y que eso ha pasado en Venezuela, y que eso ha pasado trató de pasar en Ecuador, en Bolivia, etcétera, y que no importa mucho si son, yo sí soy de esta parte de la academia, eh, son de derecha o son de izquierda, sino que, como dice el texto, es cómo mueren las democracias, ¿no? Que nos pone a pensar si es de derecha o es de izquierda, ¿no? Las estrategias para la toma del poder las estrategias para la captura del Estado generalmente son las mismas, ¿no? Como desde la captura del poder judicial, que sí, es que antes eran corruptos, sí, es que antes era una delito. Ahora ya están los afines del poder y así alguien no puede ser tanto de izquierdas como creo yo en mi opinión y tengo un capítulo del libro, me promocionan eso en México, como pasó en Turquía y como pasó en Hungría. Pero en ese sentido, yo creo que la distinción importante es democracia y autocracia. ¿Y cómo reformular la autocracia? Digo, ¿cómo reformular la democracia? Pero sin caer en la, como mencionaba Jessica, en la estructura de un líder, ¿no? En la confianza de un líder. Podrá tener muy buenas intenciones, podrá ser muy republicano, pero lo republicano, creo yo, es la distribución del poder, ¿no? Y la distribución del poder si se concentra, eso no es republicano. ¿Cómo podemos cambiar la estructura de la democracia liberal que ha llevado a eso, pero no a un sistema autocrático, sino a un sistema de mayor dispersión de poder y no concentración? Ahí ya lo podemos discutir la próxima sesión y que genera más confianza. Si yo doy mi opinión, diría como en Atenas, ¿no? Rotación y sorteo, no líderes. Pero bueno, yo creo que entre menos hay un líder en un estado, hay mejor democracia. Bueno, solo era para poner estos puntos y para decir que compartí estos papers en el chat. Gracias, Gracias. gracias, Victoria. Interesante lo de la rotación y el sorteo, muy interesante. Lo criticaron un montón, pero sí, es muy interesante. Bueno, pues no sé si, es decir, yo creo que en realidad está como servida ya un poco la mesa para la discusión de la semana que viene. Este, eh, a ver, creo que el comentario central que quisiera hacer un poco ya probablemente hacia el cierre es que efectivamente la confianza está en el centro de lo que está pasando, digamos, en nuestra vida política en estos momentos. O sea, en ese sentido creo que es, digamos, la cátedra es totalmente pertinente en el sentido de tratar de entender eh, qué supone la confianza, qué consiste, o sea, digamos, por qué necesitamos confiar, por ejemplo, qué implicaciones tiene confiar, eh, y tratar de entender, digamos, ese fenómeno fundamental para el momento en el que estamos, eh, en una gran cantidad de sentidos. Eh, eh, y bueno, creo que en eso también vamos a estar un poco, pues, digamos, podemos leer como que lo que yo voy a hacer la semana que viene es una propuesta para tratar de entender eh, cómo se está dando, digamos, qué tipo de movimientos de confianza se están dando actualmente como en un sentido como más macro, eh, tratando digamos, de anclarlo pues en todo lo previo que hemos señalado acerca del fenómeno de la confianza y todas estas dimensiones epistémicas, normativas,
los sesgos cognitivos que intervienen, los sesgos sociales, afectivos, todo eso que está allí en cómo nosotros pues nos formamos creencias, opiniones, y tomamos esas decisiones con relación a finalmente cómo hemos de actuar en condiciones que son siempre, porque son, digamos, en todos estos casos, pues de información imperfecta y de gran incertidumbre y con gran riesgo. Son como las apuestas que hacemos de alguna manera, en el fondo. Confiar es una apuesta, pero una apuesta en donde, en donde vamos con todo, o sea, y sobre todo en lo político, ¿no? Por eso nos llega nos llega tanto. Este, un poco, pues lo que decía Lucía al comienzo cuando hablaba, ¿no? Es decir, nos toca precisamente en términos álgidos de nuestro sentido de pertenencia y de nuestra identidad. Este, y eso está allí, por eso a veces es tan difícil, pues entonces, digamos, eso es lo que tiene que ver con el fenómeno de la polarización, o sea, ¿por qué se hace tan difícil hablar o mantener un diálogo entre personas que, por ejemplo, diferimos en nuestras confianzas, en cómo estamos asignando nuestras confianzas y en qué confiamos? Y por qué nos hace tan difícil entonces entablar un diálogo y nos sentimos ¿no? Este, o sea, un punto que yo quería hacer era precisamente todo eso evidencia que la confianza no es nada más un fenómeno epistémico, cognitivo, este, sino todo lo que está allí en juego. Ujú, ujú. Sí, pero de todas maneras, eh, de que haya polos, no hay peligro. El peligro es que esos polos impidan la relación. Pero polos siempre ha habido. O sea, digamos, el que cree y el que es ateo. O sea, esas diferencias incluso bastante fuertes, siempre las ha habido. Lo único que hay que hacer es no perder la capacidad de discutir. Entonces, pareciera como si lo bueno fuera siempre el consenso, Jessica. No, Por eso, entonces, si hay polarización, si hay, digamos, no polarización, si polarización significa que los polos son tan extremos que jamás se van ni a mirar, eso no. Pero si lo que significa, a eso me refiero yo como polarización. ok, Es pero decir, yo no estoy si o hay sea, dos polos, pues siempre ha habido izquierdas y derechas, ¿no? Siempre ha habido una concepción más conservadora y una concepción más progresista. Siempre ha habido polos y además es importante que los haya. Por ejemplo, a mí yo estoy totalmente, me da preocupación que en México debería fortalecerse el polo conservador. ¿Por qué? Porque de verdad eso es lo que va a hacer que la política no se enquiste. Eso es lo que va a hacer tiene que haber un buen polo conservador, y que tienen que enfrentar duro. No importa, no importa. De eso claro, se trata. pero el punto central, o sea, y estoy de acuerdo contigo en que sería conveniente que existiera, pero además es importante que se reconozcan como legítimos, Eso, sí, claro, por supuesto, que no se deslegitime al otro, por supuesto. como que no debe existir. Eso, digamos, en el momento en el que no se reconoce la legitimidad de ese otro, allí ya estamos entrando en esas condiciones de polarización, digamos, que tal como yo lo entiendo es una forma de conflicto político nocivo. Es decir, yo no estoy en contra del conflicto político, yo no estoy, digamos, hablando de la necesidad, digamos, consensos, sino precisamente de este tipo de conflicto en el cual al otro ya no se le reconoce como legítimo, por ejemplo, o en donde se piensa que bueno, que la hegemonía es lo ideal, por ejemplo. Yo iba a comentar, perdón por meter así el micrófono, de que tal vez aquí sirva la distinción entre polarización y polarización afectiva, ¿no? Que la polarización ideológica, y polarización ideológica es la distancia entre los extremos en nuestras posiciones, ¿no? Pro-palestino, pro-israelí, derecha, izquierda, 4T, PAN, no sé, lo que sea, ¿no? Aquí Vox o PSOE o Podemos sumar, ¿no? Eso está bien, que tengamos los desacuerdos. Creo que lo que Jessica comenta y Maite también, y que no hay desacuerdo, que estamos de acuerdo, es la polarización afectiva.
Esa es otra cosa, la distinción ideológica. Y la polarización afectiva tiene que ver tanto con la confianza y la desconfianza que hay entre estos dos grupos, ¿no? Y que eso sí es hay mediciones, hay un hombre acá en España que se llama Mariano Torcal, mide que, por ejemplo, en España hay ocasiones en que la polarización ideológica es muy grande, o sea, la distancia entre las creencias ideológicas que tienen entre los ciudadanos, ¿no? Pero la polarización afectiva no es tan grande, es pequeña. Y hay ocasiones que la polarización afectiva, o sea, qué tanto con desconfianza o confianza saben los ciudadanos, es muy grande, pero en realidad la polarización ideológica es muy pequeña, ¿no? Creo que lo que menciona Jessica, no quiero meter palabras en su boca, es que hoy día parece más bien un auge, y yo también lo vivo, o sea, yo tengo una amiga de Vox y una amiga del PSOE que se dejaron de hablar, ¿no? Totalmente. No pudieron ser amigas, y es que somos amigos, se supone que tenemos que ser amigos y amigas, ¿no? Pero pasa eso, que la polarización afectiva es muy grande, y eso es justamente que creo yo, Maite está de acuerdo, que en una convivencia democrática todos podemos convivir, estar de acuerdo, así nos haga creer que la otra está mal, y tener un sistema, al menos, creo yo que se podría mejorar mucho, pero que nos permite convivir juntos sin, como menciona Jessica, haya una hegemonía. Sí, que haya desacuerdos entre todos y que los podamos hablar desde distintas posiciones, yo creo. Eso es Sí, parte de la convivencia ciudadana que al fin y al cabo va a permitir la cooperación social, ¿no? Ujú. Bueno, sí. yo quería No, me parece muy importante lo que señalas, Cicerón. Solamente creo que sin duda hay mucha, digamos, hay una gran polarización afectiva en general, que es un componente importante de lo que hemos venido hablando. También creo que hay bastante polarización ideológica en muchas de las realidades. Es decir, las posiciones ideológicas también se han ido a los extremos. Es decir, este, o sea, cuando estamos hablando de las ultraderechas, por ejemplo, como un fenómeno que cada vez está siendo más común, en lo que estamos hablando es de cómo posiciones que antes eran fundamentalmente marginales y que existían, porque no era que no existían, pero eran marginales, ahorita se están volviendo en opciones reales, en opciones electorales reales en muchos países, que digamos, y son posiciones digamos, que defienden abiertamente cosas que hasta hace poco era impensable que se defendiera de esa manera tan abierta digamos, en la esfera pública, ¿no? Este, entonces, digamos, eh, creo que estamos en un momento en donde en buena medida la polarización ideológica y la polarización afectiva están yendo de la mano, ¿no? Este, sí, por lo menos en muchos sitios. Y creo que, mm, pues, creo que es importante entender qué es lo que está pasando con la confianza en estos momentos. Ujú. Es decir, más allá de entender. Es decir, hay una pregunta que podría ser el artículo de Warren en ese sentido, el que subí al, al Classroom, hace muchas preguntas normativas con relación a la confianza, un poco, ¿no? En el sentido de qué significa una confianza justificada democráticamente o confiar bien, digamos, ¿no? Para la vida democrática. Porque no toda confianza, y en esto estoy, digamos, estoy de acuerdo en el sentido de que no toda confianza es deseable, es decir, no toda, como que confiar en sí mismo, pues en condiciones en las cuales es mucho riesgo, no parece ser virtuoso, ¿no? Este, eh, entonces él se hace mucho esas preguntas normativas. Creo que son muy interesantes y digamos un poco, yo he estado como tratando de pensar el fenómeno, pues uno primero tratando de entenderlo y sin duda después entran un poco las preguntas normativas acerca de qué significan estas reconfiguraciones. Ujú. Entonces, No nos vamos a perder la sesión que viene. bueno, Nadie. Vamos a estar aquí desde primera hora, desde las 6 en punto. No es cierto, Jessica. Entre Lucía y yo te vamos a poner firme. Y mira, digamos, a pensar el problema, y sobre todo, pues entonces es una invitación a pensarlo, pues un poco como de la mano de la literatura. Es ujú, decir, creo que yendo un poco a los textos,
y entonces tratando, digamos, de que los textos nos ayuden a iluminar. Eh, yo lo que voy a hacer entonces es que un poco voy a subir más materiales, digamos, para poder de pronto tener más elementos para la semana que viene, si les parece bien. Ok, muy ¿Ok? bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Gracias. Jessica. Qué bien. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, ¿qué vamos a hacer con el último día? ¿Va a venir Pereda o no? Ah, ya se fueron todos.